Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo video para mi canal. Hoy el análisis de Marino Hinestrosa, jugador que llega a Boca. Justamente se confirmó ayer, 24 de diciembre, hoy, a pesar de ser Navidad. Estamos acá para analizar al jugador colombiano que llega a Boca por 5 millones de dólares por el 100% del pase. Antes de empezar con el análisis bastante exhaustivo que hice sobre el jugador que llega a Boca y ver si realmente es un buen regalo de Navidad para el público Xeneize, no quiero dejar de desearles una grandísima Navidad, que la hayan pasado con sus personas queridas y bueno, que hayan podido disfrutar de estos 2 días. Tampoco está de más aclarar que si les gusta este video, me ayudan muchísimo con una suscripción, con un like y con un comentario. Y si les interesa, me pueden ir a seguir a Kick, donde estamos streameando bastantes veces a la semana. Pero ahora sí, empecemos con el análisis de Marino Hinestrosa. Veremos varias cosas, hasta mismo opiniones de colegas, de periodistas que cubren tanto el Pachuca, el Columbus Crew, de la MLS, el Atlético Nacional, ni más ni menos, donde estuvo ahora y Boca justamente negoció con el club colombiano para traerlo a Argentina, pero vamos a ir contando algunos detalles. En principio, lo que hay que tener en cuenta es que llega, como dije, por 5 millones de dólares por el 100% del pase y firma hasta finales del 2029. Básicamente 2 años más del contrato que tenía en Atlético Nacional, que era hasta fines de 2027. Marino Hinestrosa Angulo tiene 23 años y nació en Santiago de Cali, en Colombia, donde justamente ayuda y disputa partidos para la selección mayor de Colombia, pero ahora lo vamos a analizar a detalle. Ya tuvo el debut oficial en la selección de Colombia gracias a Néstor Lorenzo en la doble eliminatoria de marzo de 2025, en la fecha 13 y 14, pensando en el Mundial 2026, pero más allá de que debutó en el 0-0 contra Perú, después no tuvo muchos minutos. Hablando de los clubes en donde estuvo, justamente debuta en 2018 en un solo partido en Orso Marzo, donde se formó un club de Colombia bastante chico, pasa al América de Cali, pero no tiene demasiados minutos, prácticamente ni juega, fue más jugar en reserva que otra cosa. Sale también cedido al Palmeiras, donde estuvo también medio en reserva, no ha jugado muchos partidos. Y después donde empieza a tener más minutos es en el Pachuca de México, donde nos va a explicar un poquito cómo anduvo nuestro amigo Eric Contreras ahora en un rato, pero estuvo desde 2022, 2023, 2024... hasta mitades, donde justamente, en realidad hasta prácticamente inicios de 2024, donde ahí se va transferido a la MLS, al Columbus Crew, donde tampoco tuvo muchos minutos, por lo que ya analizando un poquitito y dando algunas de las cosas que diré como conclusión, me sorprende que es un jugador que hasta 2024 no había destacado tanto. Pero sí, en Columbus Crew empezó a tener algunos minutos más, como estaba diciendo, al igual que en Pachuca de México. Y después en Atlético Nacional llega a mitad de 2024 a préstamo, lo terminan comprando a principios de 2025 porque le fue bien. Y ahí es donde hace un grandísimo 2025, este año corriente que todavía estamos transitando. Ahora analizaremos cómo le fue en cuanto a las estadísticas en toda su carrera y en 2025, pero hay que también decir que a partir de 2025 y en realidad a partir de 2026, porque es donde va a empezar a jugar, pero el contrato se firmó o se va a firmar en realidad en los próximos días. En 2025 va a ser antes de fin de año, como les dije, hasta diciembre del 2029, 5 millones de dólares paga Boca por el 100% del pase. Para mí, un monto excedido. Algo que me encanta aclarar en todos mis videos es el tema lesiones en su carrera, porque hay varios jugadores que llegan a los clubes y después se terminan lesionando cada 2 semanas, y algunos nos sorprendemos, decimos, che, es mala suerte, y muchas veces estos análisis de scouting nos salvan de eso, de saber si el jugador ya viene con lesiones y mismo no sorprenderse cuando pasa en el club actual. Pero en este caso es la excepción, porque justamente tuvo muy pocas lesiones en su carrera, solamente algo del coronavirus, que es algo que le pudo haber pasado a cualquiera, y una lesión de rodilla que estuvo básicamente 21 días, fue una distensión o algo por el estilo, donde en el Pachuca de México se perdió solamente 3 partidos. Tuvo que cumplir una sanción de 2 fechas en la Liga de Mayor por una celebración provocativa de un gol. En cuanto a la posición del jugador colombiano, que ha utilizado varios dorsales en su carrera, el 11, el 18, 59, 35, veremos cuál termina utilizando en Boca, para mí va a ser el 11, pero en cuanto al posicionamiento en la cancha, se ha desempeñado mayormente por la derecha, de wing o de extremo, como más les gusta llamarle, por derecha. Hasta mismo algunos partidos y en algunos equipos que juegan con línea de 5, él ha sido el carrilero por derecha o el volante por derecha, pero donde se siente más cómodo es de extremo, con libertades para poder lucir su 1 contra 1, que es la mayor habilidad que tiene para mí. Algunas estadísticas importantes, que en el fútbol no son algo crucial, pero sí te dan un panorama del jugador,
En este cuadro vemos justamente cómo en 2025 ha jugado 56 partidos, que teniendo en cuenta la cantidad de minutos que jugó en todo el año, da un promedio de 78 minutos por partido, o sea, ha sido mayormente titular, donde convirtió 7 goles y 11 asistencias, dejando un promedio de participación directa en goles cada 242 minutos. Para un win, para un extremo, la verdad que es algo bastante bueno porque es un promedio o un dato que dice, che, el jugador este, si no pasa nada raro, cada 2 partidos y medio, cada 3 partidos, te ayudan un gol. Y además, como les digo, estamos hablando de participación directa en goles, porque muchas veces le han cometido penales, ha participado de manera distinta en goles, sin que sea directa, y también ayuda al equipo. Ahí tenemos también los datos de toda su carrera, donde da un promedio de participación directa en gol cada 246 minutos. Algo parecido, lo que sí me sorprende es que haya jugado solamente 98 partidos más que lo que jugó en 2025. O sea, antes de 2025, como les venía comentando, no venía del todo bien y no había explotado todavía, donde da un promedio de 54 minutos promedio. Un jugador que titular suplente iba alternando. Teniendo en cuenta algunos compactos que vi, algunos partidos repetidos que vi para poder analizarlo de gran manera, voy a comentar algunas cosas que me han llamado la atención y otras que para mí debe mejorar con su llegada a Boca. Lo mejor que tiene es el 1 contra 1, pero muchas veces cuando analizamos el 1 contra 1, digamos, el 1 contra 1 es disputar tal vez el mano a mano contra el lateral por izquierda, porque siempre suele jugar por derecha. Muchas veces analizamos que un jugador es veloz, que es muy habilidoso y por alguna maniobra termina pasando al defensor, pero en este caso lo que le destaco a él es que tiene muchos de esos recursos. Tiene buena aceleración, tiene buena velocidad, por lo que por esas dos cosas le puede sacar diferencia al defensor que esté enfrentando, pero también es muy habilidoso, o sea, es una combinación de todo, y hasta mismo un jugador tanto regateador como también inteligente de tirarla por un lado y ir por el otro para ganarle la posición. O sea, me ha sorprendido realmente la cantidad de recursos o la cantidad de cosas que puede hacer para pasarse a un defensor. Después, con cuánta eficacia hace eso de pasarse al defensor, lo tiene que mejorar un poco. Otras cosas que le destaco es el uso de ambas piernas. La verdad que es correcto, digamos. Él es diestro, suele terminar las jugadas, digamos, encarando para afuera y tirando el centro al medio. Por eso tiene varias asistencias en su carrera, pero también termina rematando cruzado y lo hace muy bien. Además, tiene muy buen remate lejano, no tiene demasiados goles, ahora vamos a ver algunos, pero la verdad que tiene otros tiros que han pasado muy cerca, el arquero ha respondido muy bien, o algunos tiros en los palos. En cuanto al recurso 1 contra 1, también he notado que en varias circunstancias se encuentra haciendo o teniendo que pasarse a un 2 versus 1, porque muchas veces, y más en el fútbol argentino que le va a pasar un montón, los equipos, más que nada los equipos grandes, como Boca, los equipos con menos recursos, más chicos, se les suelen meter atrás, entonces el extremo muchas veces se tiene que pasar tanto al lateral como muchas veces al win o al volante de ese lado que termina bajando para ayudar a marcar un jugador tan habilidoso como para mí es Marino Iniestrosa. Pero muchas veces, por lo menos en la liga colombiana, que yo noto un déficit igual defensivo, se los ha pasado igual. O sea, es realmente un jugador muy talentoso en ese aspecto porque pasarse a dos jugadores estando vos solo con la pelota, la verdad que es muy difícil. Veremos si lo puede mantener en la liga argentina porque para mí hay un mejor nivel defensivo. Y por último, algo que claramente tiene que mejorar, y el amigo ahí que va a opinar del Atlético Nacional lo dice con un ejemplo bastante exagerado que ahora vamos a escuchar, pero la verdad que es lo que más tiene que mejorar, la toma de decisiones cuando él recibe de 3/4 de cancha aproximadamente. Muchas veces pierde la pelota, intenta pasarse a uno y la pierde, da mal el pase, termina rematando cuando la jugada pide otra cosa. Entonces eso es algo que debe mejorar y obviamente también encontrar una regularidad en cuanto a los años, porque como dije, ¿tuvo un correcto o un buen 2025? Sí, pero también hay que tener en cuenta que antes del 2025 le ha costado bastante. Y justamente esto que comento de que Bad Boy, uno de sus apodos, ha tenido un gran 2025 se refleja en su palmarés, donde solamente ha ganado una Liga MX en el Pachuca sin ayudar demasiado, digamos, y después en el Atlético Nacional, sí, en tanto en 2024 como en 2025, ha salido campeón 4 veces, 2 Copas de Colombia, una Superliga y un torneo de la Liga de Mayor, digamos, la primera.
Antes de pasar con las opiniones de los colegas, quiero que vayamos reaccionando a algunas de sus mejores jugadas. Esto, como digo siempre, no lo pongo antes porque está buenísimo mirar highlights para ver qué es lo que más o mejor hace el jugador, pero muchas veces en los highlights no te cuentan también que hace cosas que, como cualquier jugador, como cualquier persona, son erróneas porque comete errores justamente. Así que les voy a dejar igual el video en la descripción porque obviamente lo estoy reaccionando a un video de YouTube. Acá vemos como ya en las primeras 5 o 6 jugadas tiene varios recursos para sacarse un tipo de encima. Tirando la larga por un lado, tirando la corta y ganando por velocidad como vemos acá, tirando un caño como vimos en la primera jugada, acá directamente tirando un centro de primera. Acá vemos una de las jugadas que por ejemplo tiene que pasarse a 2 jugadores, se lo engancha, encara al otro y se lo pasa también. Acá ganando por velocidad y tirando el centro después de levantar la cabeza de gran manera. Otra buena jugada que también está bueno saberlo, no siempre sale para la banda, que es para donde suele encarar un poquitito más porque le gusta terminar tal vez la jugada con su pierna hábil, digamos, que es la diestra para tirar el centro, rematar cruzado. Pero acá en este partido contra Inter de Porto Alegre termina esta jugada que igual es en 3/4 de cancha, para adentro, ¿no? Engancha para adentro, entonces eso está bueno para tener esa versatilidad y poder ir cambiando, ¿no? Acá vemos este lindo gol porque tiene varios, o bueno, algunos, no son todos con la diestra, este lindo gol con la zurda. Tremendo remate, seguramente esta jugada volvía de un córner, en realidad creo que era de un tiro libre. Este otro gol también de zurda, más allá de jugar por derecha, cuando engancha para adentro no queda su pierna hábil, pero termina rematando y como vemos acá, tiene ya 3 goles con la zurda. Esta muy buena jugada acá también, no hace falta que termine siempre en centro, ve que tiene un jugador atrás y toma una correcta decisión. Buen centro al primer palo, esperando cuando el delantero le gana la posición, acá tirándola para un lado y saliendo para el otro. Buen centro raso al primer palo, como digo y vuelvo a decir por última vez, estamos viendo todas jugadas que termina bien, como les digo, hay otras que no las termina bien y es algo que tiene que mejorar. Acá vemos otra jugada más, ese pie a pie, la verdad que pasa muy bien, que era su compañero para que después él remate obviamente. Esta jugada es muy importante porque esto no entra en las estadísticas que marqué, donde justamente llega antes que el arquero. La verdad que era complicado que llegue porque el arquero más o menos sale bien, más allá de que hay duda un poco, pero estira la pierna más allá de medir 1,70, bastante largo, bastante ágil y termina muy bien la jugada. Está muy bien dando el pase ahí con la zurda. Acá mete un muy lindo caño y termina muy bien la jugada del primer palo. Veremos también si convoca, que tal vez para mí tiene mejores 9 y hasta mismo puede traer a otro en este mercado de pases. Sonaba Borja, pero bueno, no va a llegar. Se puede complementar bien con estos jugadores que van a jugar en 3/4 de cancha, como, no sé, Alan Velasco, Marino Inestrosa, obviamente Ezequiel Ceballos y varios jugadores. Pero tener de un lado a Ceballos y del otro lado a Marino Inestrosa, por lo menos a priori puede ser algo interesante. No sé si tampoco para tener esa diferencia o esa eficacia para poder ganar una Copa Libertadores como apunta el público, por lo menos Geneise, que es conseguir la 7ª Libertadores e igualar al glorioso Independiente. Acá vemos como en varias circunstancias remata de afuera del área. Esta es una de las jugadas que les dije que remata de afuera del área y no termina entrando, no suma para las estadísticas que hemos marcado, pero tiene un buen remate. Acá muy buena la velocidad, como controla bien y gana. Buen remate cruzado acá. Muy buena esa jugada, muy buena esa jugada. Después el centro no es el mejor, pero lo que hace ahí es espectacular. Prácticamente en 2-3 recursos, 2-3 toques en realidad, se termina pasando al jugador. Consigue, es un jugador que no tengo la estadística, pero la había leído por algún lado. No la voy a poner por acá, pero es un jugador al que le hacen muchísimas faltas, obviamente, como vamos viendo acá. Entonces es algo interesante también eso para que Boca lo pueda aprovechar. Y sabemos lo que es Boca siempre con la pelota parada, así que lo puede llegar a aprovechar. Ahora sí, pasamos con las opiniones de los colegas. En este caso, Orri Benatar, que es un periodista que cubre el Columbus Crew. Lo pueden ir a seguir así como está ahí el @ a Twitter. Y en este caso es el único que no me mandó audio. También iba a ser en inglés y por si alguno no lo entiende, me lo mandó en texto. Yo ya había hablado con él por un video que hice para Independiente cuando llega Milton Valenzuela. Y nada, la verdad que siempre una muy buena relación, un genio, así que vayan a seguirlo. Lo que me dijo, ya traducido, me dice: hola Lucho, la verdad es que Marino no jugó mucho en Columbus,
pero te daré una breve opinión sobre él. Inestrosa firmó un contrato más largo, digamos, bastante a largo plazo, y Wilfred Nancy, que era el entrenador francés que tenía el Columbus Crew en ese momento, creo que no sigue ya, esperaba aprovechar su versatilidad polifuncional en su formación de 3 defensas, que era algo que yo les había comentado, ¿no? 3 o 5 defensores, al fin y al cabo es lo mismo, pero para que él juegue de carrilero por derecha para hacer toda la banda, que es algo que para mí, por lo menos a priori, por lo que vi en los compactos y en los videos que estuve analizando, más que nada Atlético Nacional, no veo que es un jugador que sirva tanto para tenerlo ahí. Me parece que es para tenerlo más libre, un poquitito más arriba, para que saque diferencia. Después dice, solo jugó 16 partidos de la MLS con el club y marcó 2 goles antes de ser cedido de nuevo al Atlético Nacional a mediados de la temporada 2024, donde, como comenté yo después, lo terminan comprando porque esa segunda mitad de 2024, donde estuvo en el club colombiano, le fue bastante bien. Por último, finalizó diciendo, es un jugador muy joven y con mucho atletismo, pero no tuvo impacto con el Crew. Digamos, con mucho atletismo, está traducido literal, pero con un buen físico y que puede, digamos, explotar. Bueno, ahora vamos a pasar con otro colega, ya prácticamente compañero del fútbol, porque cubre todos los clubes del grupo Pachuca y justamente Independiente últimamente, que club del cual soy hincha y tengo un canal, digamos, hablando del rojo, por eso algunas veces nombro a Independiente en este video. Y cubre el Pachuca y sabe mucho, entonces vamos a escuchar su comentario. Lo pueden ir a seguir a Instagram con ese @ también, la verdad que un crack. Hola, ¿cómo están todos? Sí, el tema con Marino Inestrosa, el futbolista ahora de Atlético Nacional allá en Colombia. Sí, estuvo en Pachuca un par de años, del 22 al 24. Prácticamente llegó siendo un niño al fútbol mexicano. Llegó a los 18, 19 años. Y el tipo mostraba cosas interesantes en su momento, acá en el fútbol mexicano. Lo trajo precisamente Guillermo Almada, ahora técnico del Valladolid Español, quien es el que le empieza a dar esos minutos, le empieza a dar esa confianza. En las características de juego que le recuerdo, es un hombre rápido por banda, sobre todo del lado derecho. Es muy explosivo, tiene unos arranques impresionantes en el lado derecho. Algunas veces lograba finalizar, otras veces le entregaba la bola al compañero. En este caso, le recuerdo una jugada precisamente contra Santos Laguna, un partido donde terminan 3-2 y él es uno de los que marca esa diferencia. Empieza en esta parte de su trayectoria acá en México, tanto así que empieza a sonar para selecciones juveniles colombianas, toda esta situación, pero posteriormente es enviado a los Estados Unidos, allá al Columbus Crew, donde curiosamente enfrenta a su ex equipo, el Pachuca, en la final de la CONCACAF, en aquella final de la CONCACAF con el Columbus Crew, donde finalmente la termina perdiendo por goleada, 3-0, para luego ser enviado allá a Colombia, donde estuvo, de hecho, al mando de Efraín Juárez, técnico mexicano, que en su momento lo estuvo buscando para regresarlo acá a México. Interesante este chico que tiene un cohete, lo podemos decir, las palabras de Efraín Juárez en su momento decía que era un futbolista con una proyección impresionante, y ahora que debutó ya con Colombia recién, se le recuerda mucho de este lado. Ahí estaba hablando Eric Contreras, que ahí además le puso una foto que se sacó con James, que estuvo en el León de México justamente, un genio, James Rodríguez, y también Eric Contreras. Así que comentando un poquito lo que dijo, muy parecido a lo que les fui comentando yo. Es un jugador que, como dijo él, más allá de que yo nombré mucho su velocidad, algo que yo le noté y tal vez no terminé de comentar del todo, es que la aceleración que tiene es algo que me sorprende mucho. Porque muchas veces estos tipos de jugadores sacan más diferencia a la larga distancia, ¿no? Porque son jugadores muy rápidos, pero también acelera muy bien. O sea, tiene muy buena aceleración y muy buena velocidad a largo plazo, a largo tramo, que es muy importante para tener distintos recursos en el 1 contra 1. Y por último, antes de llegar a mi conclusión final, vamos a pasar con un grandísimo periodista que tiene Atlético Nacional. Es Edgar Henao, lo conocí haciendo este video, así que es algo que también me gusta mucho. Y ahí tienen su cuenta de Twitter para ir a seguirlo. Lucho, un abrazo desde Colombia, saludo especial en la capital antioqueña, en la ciudad de Medellín. Bueno, en el tema de Marino Inestrosa, es un muy buen jugador, es un jugador que llegó a selección colombiana de fútbol. Lo que pasa es que hay dos miradas, hay dos visiones. Es un jugador desequilibrante, es un jugador, si se quiere, que marca diferencia como extremo, sobre todo Nacional utilizó en extremo por derecha, pero le falta la efectividad.
Hay algo en el fútbol que es importante, no solamente es tener las jugadas que tiene Marino Inestrosa, porque es un gambeteador 1A en el fútbol colombiano, y esto lo llevó a la selección colombiana, y marcó algunos goles también en el semestre pasado y en la temporada 2024. Lo que pasa es que cerrando esta temporada fue siempre titular con Nacional, determinante, clave, pero faltaba la efectividad, falta eso, la efectividad, la eficacia para ser un jugador completo. Bueno, es que decíamos inclusive, y voy a repetir esta frase, si Marino convirtiera y fuera efectivo con todas las jugadas que hace previas en el regate de los jugadores y del contrario, estaría en el Real Madrid o en el Barcelona, estaría en Europa. Eso le falta, pero sin duda es un jugador desequilibrante, es un jugador que marca la pauta y es un jugador sobre todo fundamental a la hora de le cometen infracciones, le cometen penas máximas, permanentemente genera tiros libres y jugadas ofensivas para el adversario. Buen jugador, de lo más destacado de Nacional. Una mácula, la efectividad. Abrazo cordial desde la ciudad de Medellín, saludos. Bueno, un genio, la verdad, ahí dando ese ejemplo para mí un poco exagerado que comenta, pero la verdad que es que sí, porque como tiene tan poca eficacia o tan poca efectividad en esa toma de decisiones, como dice él, en 3/4 de cancha, y tan poca eficacia muchas veces cuando remata al arco, si eso lo haría todo bien, sería un jugador que tendría 50 participaciones de gol directa en todo el año. Entonces tranquilamente podría estar jugando en un equipo muy importante de Europa. Pero ahora sí, pasamos con tal vez lo más importante, mi conclusión. Yo quiero también leerlos a ustedes, qué les parece según todo lo que fuimos analizando, recopilando todos los datos. También saber si lo tienen visto, si tal vez ven la liga colombiana y dicen, che, me parece que podría agregar este dato. Todo sirve. Si comentan, está buenísimo, así que vayan comentando y también dejando un like y su suscripción, que me ayudan de verdad muchísimo, que es un canal en crecimiento todavía, apuntamos a llegar muy alto. Pero finalizando con la conclusión, para mí es un buen jugador, lo que no quiere decir que tampoco es un buen refuerzo, es un correcto refuerzo. Yo cuando digo o analizo si es un buen o mal refuerzo, también tengo en cuenta cuánto se gastó. Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta que es un extremo colombiano que están bastante de moda, y no por decir moda como algo malo, sino porque Colombia ha sacado muchísimos extremos en el último tiempo. Hay varios en el fútbol argentino, por ejemplo Sebastián Villa, Hamilton Campas, Luis Díaz, uno de los mejores extremos de todo el mundo. Obviamente y son muy valorados, por lo que su precio, por lo que hizo en 2025, tampoco es excesivo, y más si lo paga Boca, porque sabemos que va a un club grande, que saben que tiene billetera y todo, se lo van a cobrar un poquitito más. Pero lo que sí hay que comentar es que si yo, por ejemplo, fuese hincha de Boca, mi máxima preocupación es si va a poder mantener esa regularidad o ese nivel que mantuvo en 2025, aún así mejorarlo, porque yo no sé si por lo exigente que es el público Xeneize, como varios equipos del fútbol argentino, si hace ese mismo año que tuvo en Atlético Nacional, que como digo, no fue malo, va a haber algunas críticas ya. Entonces, tal vez en Boca, para que le vaya bien y para que termine dando frutos lo que se pagó y lo que se espera por él, tiene que mostrar algo que todavía no mostró tanto, por lo menos en cuanto a lo estadístico, en cuanto a la cantidad de goles que convierte, que participa en toda su carrera. Pero no dejo de decir que es un jugador de 23 años, todavía muy joven, y que si mejora eso de la eficacia, de tomar mejores decisiones, etcétera, 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 puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino tranquilamente, y obviamente Boca sacar un buen rédito económico y tal vez algún rédito deportivo, que al fin y al cabo es lo que más le interesa al público Xeneize. Así que en resumen, buen jugador, no sé si es el mejor refuerzo que podría haber traído Boca en esa posición. Veremos si puede mejorar alguna de estas cosas que fui diciendo y si tampoco le termina pesando la camiseta de Boca, porque es un ambiente muy jodido, pero también estuvo en Atlético Nacional, que es un club muy, muy grande, un gigante de Colombia, para mí el más grande, y le ha ido bien por lo menos en este año y medio. Así que veremos cómo le va a Marino Inestrosa en Boca Juniors. Ya cerrando el video, veremos cómo le termina yendo al jugador colombiano en el fútbol argentino. Será, y siempre estos jugadores son lindos de ver, digamos, para el público tanto local, que va a ser el de Boca, como el espectador neutral, como tal vez yo seré uno de ellos. Así que veremos cómo le termina yendo, pero no, antes de cerrar el video no quiero dejar de desearles muy feliz Navidad, muy felices fiestas, porque tal vez están viendo este video ya pasada
Navidad, así que espero que la hayan pasado de la mejor manera. Y como les digo, me darían una grandísima mano y sería un hermoso regalo de Navidad para mí que se suscriban, que dejen un like, algún comentario y que me sigan si quieren en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, Lucho_Picholis. Y si llega algún refuerzo a Boca, me llenen de mensajes diciendo: che, hacé el análisis de tal jugador, si es que les gustó el análisis. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos tal vez en otro video, porque yo creo que Boca se va a seguir reforzando para este mercado de pases.